me fui a acostar con el uniforme de fútbol, tal cual. Me acosté en mi cama y me puse a ver TikTok, por la costumbre de siempre. Antes de dormir, celular, TikTok, pantalla, pantalla todo el rato. Y mientras más estaba haciendo esto de ver los TikToks, más mal me sentía. Como que cada vez me sentía más apagado, más apagado, más apagado. Hasta que llegó un punto en el que me sentí tan mal que recuerdo, me metí en un grupo con mis amigos en WhatsApp y les escribí: amigos, los quiero muchísimo, creo que me voy a morir. Mi mamá me dijo: Juan Pablo, vamos a una hora santa, te invito. Y yo: mamá, ¿qué es eso? Y me dijo: tú no preguntes, solo ven, te va a gustar. Y ya, total, vamos, llego a la hora santa y es muy fuerte, pero yo nunca había visto esa imagen. O sea, yo nunca había visto un Santísimo expuesto en una custodia, nunca. Entonces pues yo entro al lugar, todo oscuro, con el Santísimo expuesto, la luz enfocada en él. Y ahí pues yo decía: ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Y bueno, pues me senté en una banquita y me quedé mirando fijamente a la Eucaristía. Y en eso, en un momento, de la nada empiezo a sentir un vacío fuertísimo dentro de mí. Empiezo a sentir un vacío muy fuerte. Y a los pocos segundos después, empiezo a sentir cómo ese vacío se empieza a llenar de muchísimo amor, de muchísimo gozo, de felicidad. Se empieza a llenar todo mi ser, no sé cómo explicarlo, pero era tan bonito que literalmente en ese momento pensé y dije: wow, este momento me está haciendo sentir más feliz que lo que he sido en toda mi vida. Hola a todos amigos, familia de Matermundi, muy bienvenidos a este canal. Os esperamos, ya sabéis, en cualquiera de nuestros vídeos, listas de reproducción, testimonios, formación católica, todo lo que necesitéis para avanzar, conocer un poquito más la fe de la Iglesia Católica. Aquí estamos para acompañaros cuando queráis. Tenemos el gusto hoy de saludar a Juan Pablo, que es un joven mexicano y que tiene una experiencia y una vida de fe que nos encantaría conocer. Juan Pablo, muchísimas gracias por atender a Matermundi. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes todo esto que ha hecho Dios. Muchas En tu gracias. vida. Vamos a Sí, conocerlo porque es súper, es tan bonito, ¿no? Vamos a ver un poquito qué ha pasado en tu vida en tus 19 años ahora. Cuéntanos, Juan Pablo, cómo es tu contexto familiar, personal. Naciste en México, ¿verdad? Y tu familia, habla un sí, poquito de esto. pues sí, mira, yo nací en México, en Guadalajara se llama la ciudad. Y bueno, el contexto familiar, pues nací en una familia católica, con todos los sacramentos, bautizo, primera comunión, confirmación. Pero la verdad, una familia católica light, muy tibia. Entonces, pues sí, ese es como el contexto. Yo estuve en una escuela católica siempre, siempre escuela católica del Opus Dei, de hecho. Y bueno, la verdad es que pues siempre se vivió la fe muy por tradición, no tanto por convicción. Entonces, pues claro que por ejemplo, bueno, al menos a mí me daba mucha flojera ir a misa los domingos, eh, rezar el rosario, que era muy raro que se propusiera hacerlo, pero cuando se proponía, pues obviamente era: no, qué flojera rezar el rosario. Y bueno, pues si pudiéramos resumir todo, mi fe se resumía a ir a misa los domingos por obligación y rezar algunos días en la mañana o antes de dormir un Padre Nuestro, uno de María máximo. Eso era todo, tal cual. Así, resolver un poquito rápido, ¿no? El asunto. Sí, Un poco por la tradición, ¿verdad? Por la costumbre que nos van transmitiendo los padres, la familia, el entorno, ¿verdad? El colegio. Pero bueno, ahí también tenías además, lógicamente, y con esa edad va creciendo uno y lo que apetece es estar con los amigos, dedicarle tiempo a qué aficiones, especialmente tú, una afición que te llevaba el mayor interés, ¿no? sí, justo. Yo siempre, desde que aprendí a caminar, siempre tuve un balón de fútbol ahí en los pies. Y la verdad es que siempre, desde muy pequeño, desde que tengo memoria, recuerdo que yo le decía a mis papás que yo quería ser futbolista profesional. Y siempre, siempre, siempre ese era mi mayor anhelo. Y todo lo que hacía en mi vida giraba en torno a ello. O sea, todo iba centrado a que algún día mi sueño era jugar en el Real Madrid, ser futbolista del Real Madrid y bueno, pues ganar muchos campeonatos. Pero
conforme fue avanzando, como conforme fui creciendo, la verdad es que este anhelo se empezó a torcer un poco y no era tanto ser futbolista por jugar fútbol en sí, sino ser futbolista para tener fama, dinero, éxito, poder, mujeres. Porque yo veía a los futbolistas y pues los veía siempre con una mujer increíble, una modelo a su lado siempre, con unos carros de lujo, con unas mansiones, con fama, toda gente queriendo pedirles fotos, autógrafos. Y pues obviamente como joven eso pues me llamaba muchísimo la atención y decía yo quiero estar ahí algún día. Entonces todo lo que hacía era para que algún día lograra este objetivo, ¿no? Oye, de hecho estuviste, ¿no? Los ojeadores, como decimos aquí, se fijaron en ti, ¿no? O sea que la cosa iba bien por ahí. Sí, claro, o sea, estuve jugando en varios equipos. De hecho, hubo una vez que fui a España, a Madrid, y jugué ahí, estuve un rato entrenando con el equipo del Real Madrid, de jóvenes, obviamente. Y pues ahí estuve haciendo pruebas y también estuve jugando acá en Guadalajara en el equipo, en el Atlas y en las Chivas, que son los mejores equipos pues de Guadalajara, en las juveniles, obviamente. Y en otros equipos también fui a hacer unas pruebas a un equipo de primera división en Estados Unidos, el Houston Dynamo se llama. Y bueno, pues te digo, o sea, sí estaba yendo, o sea, no era como cualquier niño que dice, ah, yo quiero ser futbolista y ya. No, o sea, acá era como un poco más en serio, pues Dios me había regalado el talento y lo estaba forjando, entrenando y poniendo, tocando todas las puertas posibles. Entonces, como que era algo que sí se estaba, pues, perfilando para que se lograra, ¿no? Tenías los dones y luego tenías todo el atractivo este que nos pone el mundo, ¿verdad? Por delante. Tan chulo todo, como decimos aquí, tan maravilloso el futuro, ¿verdad? Con tantas cosas materiales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que dio un giro todo? Creo recordar cuando tenías 15 años. Es correcto. Cuando tenía 15 años, pasó que me enfermé de COVID, me enfermé de coronavirus y la verdad es que era la tercera vez que me enfermaba, o sea, esta vez con 15 años. Entonces, pues cuando yo me enfermo, la verdad no me cuidé nada, seguí con mi rutina normal porque no me sentía tan mal, o sea, era como una gripa leve. Pero algo importante es que justamente cuando yo me enfermo, al poquito tiempo yo tenía unas pruebas de fútbol, las de Houston, a las cuales me estaba preparando durante todo el año. Y entonces justo me enfermo poquitito tiempo antes de que sean las pruebas. Y entonces pues yo dije, no, ¿cómo voy a dejar de hacer deporte, ejercicio, todo lo que he estado haciendo para estas pruebas, justo poquito tiempo antes de que sean? Entonces yo no me cuidé y seguí pues mi rutina normal, tal cual. Ir a la escuela, hacer ejercicio, jugar fútbol, salir de fiesta también, o sea, todo normal, como si no tuviera nada. Hasta que después de 2 semanas de estar así, me empieza a dar unos ataques de tos fuertísimos, como que en las noches me empieza a dar mucha tos. Entonces me llevan al doctor, el doctor me revisa y me dice que tengo los pulmones destrozados por no haberme cuidado y que si sigo así me puedo morir tal cual. O sea, tengo que parar por completo. Me dijo, tienes que quedarte 2 semanas de reposo absoluto, no puedes hacer nada. Y yo de que no, hombre, pero ¿cómo? Si yo tengo unas pruebas de fútbol que ya súper cercanas. Me dijo, pues mira, Juan Pablo, no importa que tengas las pruebas de fútbol, te puedes morir si sigues así, entonces ni vas a ir a las pruebas ni vas a seguir con tu vida. Entonces yo que tú me cuido. Y ya, pues fue como, bueno, está bien. Entonces, pues me encerré estas 2 semanas sin hacer nada, pero cuando ya pasan las 2 semanas y el doctor me da de alta y me dice que puedo volver a la vida normal, lo primero que hice fue jugar un partido de fútbol. Lo primerito que hice. Entonces, pues voy a este partido de fútbol con mis amigos en la noche. Y bueno, cuando termina el partido me empiezo a sentir muy mal, muy, muy mal. Y ya mis amigos me llevan a mi casa, casi yo desmayándome, o sea, me sentía muy mal. Y bueno, con las poquitas fuerzas que me quedaban, llego a la casa, me acuesto en el sillón de ahí de la sala y entonces, pues obviamente llega mi mamá a ver qué está pasando y pues sí, me pregunta, ¿qué tienes, Juan Pablo? Y ya le digo, no sé, mamá, qué tengo, pero me siento muy mal, muy cansado, muy débil. Me dijo, bueno, métete a bañar y cuando termines ya te duermes y seguro te vas a sentir mejor. Y le dije, no, mamá, es que si yo meto a bañar ahí quedo, ya no tengo fuerzas para bañarme. Me dijo, bueno, entonces pues vete a dormir y ya mañana vemos que espero que amanezcas mejor. Entonces pues me fui a acostar con el uniforme de fútbol tal cual. Me acosté en mi cama
y me puse a ver TikTok por la costumbre de siempre. Antes de dormir, celular, TikTok, pantalla, pantalla todo el rato. Y mientras más estaba haciendo esto de ver los TikToks, más mal me sentía, como que cada vez me sentía más apagado, más apagado, más apagado, hasta que llegó un punto en el que me sentí tan mal que recuerdo, me metí en un grupo con mis amigos en WhatsApp y les escribí, amigos, los quiero muchísimo, creo que me voy a morir. Y mandé el mensaje así tal cual. Y entonces me acuerdo que apagué mi celular, lo aventé, así muy dramático, lo aventé y empecé a llorar fuertísimo, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y obviamente en ese llanto empecé a gritar, mamá, papá, ayuda, por favor, venga. Y entonces pues mis papás vienen corriendo a mi cuarto y en ese lapso de que ellos llegaran a mi habitación, de la nada las manos se me empezaron a encoger y a entumir y como que todo el cuerpo se me empezó a, literal a cerrar y a hacer bolita, todo el cuerpo. Y yo no lo podía controlar, yo no tenía, o sea, yo quería abrir las manos y no podía, imagínate eso, y nunca me había pasado. Entonces pues llegan mis papás y me ven en la cama todo retorcido con las manos así tirado. Y entonces pues me preguntan, ¿qué pasa, Juan Pablo? ¿Qué tienes? Y ya yo les digo, no puedo mover las manos, por favor ayúdenme, ¿qué hago? Y entonces mi papá me dice, no seas payaso, a ver, y entonces intenta como que abrir las manos y se da cuenta que no puede, no puede, y entonces ahí es cuando se asusta también él muchísimo y me dice, vámonos al hospital corriendo, no sé qué, vámonos. Y entonces mi papá va por el coche, mi mamá me sube en la espalda para ayudarme a bajar las escaleras y estando en las escaleras, no sé por qué, se me ocurrió decirle, mamá, márcale al doctor que nos estaba, que me había estado revisando desde hace tiempo, ¿no? Entonces le marca, eran como las 11:30 de la noche, pero parecía que estaba esperando la llamada porque no pasó ni un segundo y el doctor contestó, tum, contesta, y mi mamá pues toda alterada, de que doctor, ayuda, por favor, mi hijo no puede mover las manos, así, ¿no? Entonces el doctor, súper sabio, le dice, tranquila señora, es un ataque de pánico, es mental, él se lo está causando. No se va a morir, no lo lleven al hospital, denle una bolsa de cartón que respire su propio oxígeno y eso lo va a calmar. Y tal cual, mi mamá, ok, se tranquiliza, me da una bolsa de cartón, empiezo a respirar mi propio oxígeno y se me empiezan a abrir las manos otra vez y todo el cuerpo como que empieza a volver a la normalidad. Y bueno, para no hacer largo el cuento, médicamente lo que había pasado es que me hiperventilé por respirar mucho, por llorar y respirar muy rápido, el oxígeno dejó de llegar a mis manos, a mis pies y pues la sangre dejó de llegar también y se empezó todo a, sí, tal cual a morir. Y bueno, algo hasta aquí pues tú podrías pensar de que, ok, muy bien, pero ¿eso qué tiene que ver con Dios o qué? O sea, ¿eso qué? Y bueno, es que lo bonito y lo fuerte pues es que al día siguiente cuando yo despierto, desperté y me sentía como en otra dimensión. No sé cómo explicarlo, estaba muy raro, como que no sabía qué estaba pasando. Y cuando volví como a agarrar la onda, así se dice, o sea, como volver en sí, como que volver a captar que estaba en la tierra, por así decirlo, se me viene una pregunta al corazón fuertísima, que fue, ¿qué hubiera pasado si sí te hubieras muerto? Y al segundo instante se viene la respuesta, que es muy dura, pero tal cual fue lo primero que reaccionó y que salió de mí, fue, me hubiera ido al infierno. Y entonces eso para mí fue fuertísimo porque me asusté muchísimo, porque a pesar de que no era un católico muy practicante y cercano, yo sabía qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal, y también sabía que estaba en pecado mortal y que no había llevado una vida pues muy buena que digamos. Aunque tenía 15 y podrás decir, ay, sí, ¿qué habías hecho a los 15? La verdad sí había hecho varias, se había hecho bastantes cosas pues que no estaban bien y lo sabía. Entonces, a partir de esa pregunta, como que se tumbó una puerta en mi corazón y empezaron a surgir muchísimas más preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si me muero mañana, ¿qué? ¿Ya me morí, se acabó el juego? ¿O qué pasa después de la muerte? Y así, muchísimas dudas existenciales y poco a poco las empecé a preguntar a sacerdotes, a mi mamá y a mi hermana que de hecho venían regresando de un viaje que hicieron a Medugori, entonces fue perfecto porque ellas regresaron de allá y a mí al poco tiempo me pasa esto. Entonces ellas venían súper felices, súper transformadas, con una alegría que nadie se las borraba.
y todo el rato hablaban de Dios y de la Virgen. Entonces, pues para mí fue muy fácil preguntarle a ellas todas estas dudas y las respuestas que me daban me hicieron mucho sentido. Tanto que pues poco a poco me fui introduciendo más en la fe, pero el culmen o lo más fuerte que pasó fue que un día mi mamá me dijo, Juan Pablo, vamos a una hora santa, te invito. Y yo, mamá, ¿qué es eso? Y me dijo, tú no preguntes, solo ven, te va a gustar. Y dije, bueno, está bien, no tengo nada que hacer hoy, vamos. Y ya, total, vamos, llego a la hora santa y es muy fuerte, pero yo nunca había visto esa imagen. O sea, yo nunca había visto un Santísimo expuesto en una custodia, nunca. Entonces, pues yo entro al lugar, todo oscuro, con el Santísimo expuesto, la luz enfocada en él, y ahí pues yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Y bueno, pues me senté en una banquita y me quedé mirando fijamente la Eucaristía, pero sin más, o sea, no lo hice adrede, o sea, fue como, pues bueno, ahí está el centro de atención, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues ahí. Y ya me quedé sentado viendo la Eucaristía sin decir nada, sin pensar, o sea, bueno, ahí normal. Y en eso, en un momento, de la nada empiezo a sentir un vacío fuertísimo dentro de mí. Empiezo a sentir un vacío muy fuerte y a los pocos segundos después empiezo a sentir cómo ese vacío se empieza a llenar de muchísimo amor, de muchísimo gozo, de felicidad. Se empieza a llenar todo mi ser, no sé cómo explicarlo, pero era tan bonito que literalmente en ese momento pensé y dije, wow, este momento me está haciendo sentir más feliz que lo que he sido en toda mi vida, según yo, que era muy feliz. Porque según yo lo tenía todo lo que un joven quisiera tener. Era bueno en el fútbol. Y en Guadalajara al menos, si eres bueno en fútbol, ya lo hiciste porque tú eres el popular, solo por eso. Entonces era bueno en fútbol, tenía muchos amigos, también con las niñas se me facilitaba. Entonces, en sí tenía todo lo que cualquier joven quisiera tener. Entonces, pues según yo era muy feliz. Y la verdad, auténticamente yo me creía feliz hasta que me pongo frente a Jesús y me doy cuenta que estoy vacío y que Él es el único que puede llenar eso. Y entonces a partir de ahí empieza un cambio drástico. Pues qué impresionante, ¿no? Ese encuentro con el Señor que te bloquea primero, permite que te quedes bloqueado, ¿no? Porque el cuerpo tiene esas reacciones para luego ser consciente de un poco ese vacío y llenarlo. Uno se vacía para que Él pueda llenar, ¿verdad? Qué cosa Exacto. más bonita. Oye, ¿cómo, no sé, cómo cambió tu vida después de aquello, ¿no? Porque ya cambian un poquito tu orden de prioridades, todo esto que nos contabas, esos intereses que tenías, empiezas a reordenar. ¿Cómo vas, aparte de buscando ese acompañamiento, ¿no? Para todas las preguntas que estaban, que antes no te habías planteado, ¿no? El sentido Exacto. de la vida, digo, yo tengo todo esto porque sí, porque estoy aquí y me lo merezco y es así. No lo das por hecho, ¿verdad? No todo lo que tenemos Sí, que no. nos hace felices. Y entonces se nos olvida también agradecer, ¿verdad? ¿Cómo vas un poco luego caminando en ese nuevo estado de vida, ¿no? Diríamos, tan distinto. ¿Cómo lo vas Claro. organizando? ¿Qué pasa en tu vida? Pues mira, algo muy importante que es cuando es como el parteaguas en mi vida, porque hasta entonces, cuando me había pasado todo esto, yo seguía jugando fútbol en el Atlas, de hecho. Estaba en las fuerzas básicas del Atlas, en la juvenil, ahí estaba entrenando. Entonces yo seguía ahí. Pero como a los 6, 8 meses de que me pasa este encuentro con Jesús, de que me pasa lo del COVID, o sea, todo esto, a los como 6, 8 meses, me invitan a una peregrinación a un santuario mariano, a un santuario de la Virgen que se encuentra en Ecuador, en Cuenca, Ecuador. De hecho, aquí estoy ahorita. Bueno, esta advocación de la Virgen se llama María Madre Guardiana de la Fe. Y bueno, entonces me invitan a esta peregrinación acá en Cuenca, Ecuador, con puros jóvenes, que de hecho la organizó mi hermana. Entonces, bueno, nos venimos para acá y bueno, acá pasan cosas increíbles, cosas hermosísimas. Podría durar otra nueva plática contando lo que pasó acá, pero pues obviamente por el tiempo voy a intentar resumirlo. Pero en pocas palabras, así como resumen general de lo que sucedió acá en Ecuador, es que así como en esa hora santa conocí por primera vez el amor de Jesús, aquí en Ecuador, en el santuario de la Virgen Guardiana de la Fe, conocí por primera vez el amor de la Virgen María. Y eso fue increíble, eso sí que me transformó y me tocó muchísimo, como darme cuenta que tenía una mamá que
que es real, que está viva, que no es un cuento, que no es una historia bonita, sino que es una mamá real, viva y que además es, pues, la mera mera, la presidenta, la jefa, la reina y la que pone orden al enemigo, ¿no? Entonces la conocí, me encantó, tuve experiencias fuertes, se podría decir como que casi sobrenaturales, no tanto pues, pero sí. Y bueno, estuvo increíble. Estas vocaciones de aparición, así como Medugori, entonces, y es reciente, entonces, pues ya te imaginarás todo lo que sucede en estos lugares especiales. Y bueno, total, cuando yo regreso de este viaje, de esta peregrinación, ahí me acuerdo que llegando a mi casa, les digo a mis papás, papá, mamá, quiero hablar con ustedes de algo importante. Entonces ya nos vamos a su habitación, ahí empezamos a platicar y yo les dije, papá, mamá, ya no quiero ser futbolista, quiero ser santo. Y entonces en ese momento, pues mi papá se sacó muchísimo de onda, o sea, se quedó en shock, como, ¿qué? ¿En serio? Ya no quieres ser futbolista, todo lo que has hecho toda tu vida y lo que tanto has querido. Y mi mamá se emocionó muchísimo, le encantó la idea, se emocionó mucho. Y bueno, les digo esto, y obviamente cuando yo digo esto no sabía muy bien lo que decía, pues porque en sí, pues ser santo, o sea, puedes serlo en diferentes, o sea, puedes ser doctor y santo, puedes ser abogado y santo. Es más, me atrevería a decir que, o sea, es muy difícil, pero podrías hasta ser futbolista y santo, o sea, no es como que ya no quiero ser futbolista porque quiero ser santo y quiero estudiar santidad y quiero, o sea, no, no sabía muy bien lo que decía, pero bueno, para que te des una idea de lo que fue este viaje para mí, yo solo quería ser santo. Conocí la vida de los santos, me parecía increíble y dije, no, pues yo estoy llamado a eso, yo quiero hacer eso. Y ya, entonces dejé el fútbol tal cual, así radical, y lo dejé, muchos me preguntan, pero ¿y por qué no seguiste ahí? Pues santo futbolista, el primer santo futbolista. Y la verdad es que yo les digo que por mi personalidad y por cómo soy, la verdad, si yo siguiera por el camino del fútbol, seguramente ya no estaríamos hablando aquí de Dios. Ya Hay me hubiera muchas vuelto. tentaciones, ¿no? Hay muchas tentaciones alrededor. Bueno, nunca se sabe, porque para Dios todo es posible, ¿verdad? Pero desde luego la batalla hubiera sido bien Sí, entretenida, ¿no? Yo creo. si de por sí es difícil ser santo, imagínate poniéndote en el campo de batalla donde están todas las tentaciones del mundo, la carne, el demonio, o sea, está fuerte. Sí, Oye, pero bueno, eso, que nada, nada es imposible. Pero bueno, lo que comentábamos antes, evidentemente ya recolocas tus prioridades, ¿no? Con ese ajá, abrazo de la madre, que me imagino que es esa paz que se siente en estos santuarios, ¿verdad? Que es una paz un poco sí, sobrenatural, muy especial, y hay una caricia ahí, ¿verdad? Y olores especiales y momentos muy especiales, que es lo que nos hace ver que están ahí queriéndonos y pidiéndonos, ¿verdad? Pidiéndonos cosas. ¿Qué te claro. están pidiendo a ti? ¿Qué te está pidiendo a ti el Señor, Juan Pablo? ¿Qué Pues crees? sí, justo a lo que iba con esto es que cuando ya dejo el fútbol, yo empiezo a formo un grupo de oración en mi casa para jóvenes. Entonces se llaman cenáculos de oración. Entonces, bueno, nos juntamos a leer el Evangelio, meditarlo, rezar el rosario y platicar más cosas de Dios. Y entonces empiezo con esto y tal cual un día pongo en mi Instagram de que abrí un grupo de oración por si alguien quiere venir, es para jóvenes. Y bueno, el primero vienen como 11 personas, 11 jóvenes, niños y niñas de mis amigos más cercanos, como para hacerme el paro, para decir como, bueno, hay que ser buena onda con él. Pero a partir de ahí, llevo ya más de 3 años desde que se abrió el primero y hasta la fecha, todos los lunes, nos juntamos en mi casa en la tarde a leer el Evangelio, rezar el rosario. Y es increíble porque han venido muchísimos jóvenes. Llegan unos, se van otros, llegan más, a veces vienen hasta 40 jóvenes a rezar y luego vienen más y luego menos y así, pero siempre está. Y es súper bonito porque a partir de ahí se empiezan a abrir como otras puertas y entonces cambié el fútbol la prioridad. O sea, el fútbol antes era mi Dios, tal cual. En el lugar de Dios estaba fútbol y entonces ya bajó a donde debe de estar, se puso Dios ahí arriba y entonces ahí, como una vez que Dios pone arriba, se ordena todo y entonces empezó obviamente a cambiar mi estilo de vida. Pues empecé a recibir la Eucaristía todos los días. Hubo un tiempo en el que la recibí 8 meses durante todos los días. Obviamente a partir de ahí seguí haciéndolo, pero para mí fue impresionante cuando me di cuenta que llevaba 8 meses recibiendo la Eucaristía todos los días, cosa que nunca antes había hecho.
pues obviamente empecé a ir a misa todos los días, entre semana, me encantó empezar a rezar el rosario, que costaba obviamente, pero pues sabía lo innecesario que era. Y bueno, así empecé a hacer diferentes prácticas, ir al Santísimo, y así se empezó a llenar mi día, lo que antes estaba lleno de fútbol, ejercicio, escuela, mujeres, esto, lo otro, fiestas, se cambió, y ahora pues todo giraba en torno a Dios. Y si te soy sincero, fue la mejor decisión que he podido hacer en mi vida. Increíble. El cambio radical mejor que te ha podido suceder. Hablas de la Eucaristía ya con ese cariño, ¿no? Que también cuando se vive ese tiempo de adoración, que también es tan bonito, ¿no? Vivir ese encuentro con el Señor en la custodia, en la adoración eucarística, es algo realmente que recomendamos muchísimo, porque se derraman tantas gracias, ¿verdad? Y por lo menos uno no tiene que hacer nada, simplemente dejarse estar ahí con Él y acompañarle un poquito, que siempre está muy solo. Juan Sí. Pablo, como nos estás contando, tú esto, la Eucaristía, que era a lo que iba, has hablado antes también que te empiezas a interesar por las vidas de santos y demás, lógicamente con tu edad. Tengo que preguntarte, ¿qué ves, por ejemplo, en Carlo Acutis? ¿Es San Carlo Acutis una de tus fuentes de inspiración? ¿Tú puedes decir que estás de acuerdísimo con él, que en que la Eucaristía es tu autopista hacia el cielo? ¿O cuéntame un poco de esos santos en los que te has ido inspirando o viendo un poco cómo seguir sus pasos, ¿no? En esa búsqueda de santidad que se ha puesto un poco como tu meta. Claro que sí, me encanta. Justo Carlo Acutis tiene muchísimo que ver en todo esto, porque recuerdo que la primera vez que yo conocí de él fue el día de del día de todos los santos. Mi hermana, que ya estaba un poco más adentrada en la fe, organizó una dinámica familiar en la que había ella impreso como algunas estampitas de diferentes santos y entonces nos reunió a toda la familia y nos dijo que eligiéramos una aleatoria, una de esas estampitas y el santo que nos tocara sería el que nos acompañaría durante toda nuestra vida. Entonces, pues hizo esta dinámica, obviamente pues invocando al Espíritu Santo para que nos ayude y cuando yo agarré mi estampita, adivina quién me tocó. Carlo Acutis. Me tocó Carlo Acutis, pero yo no sabía quién era. O sea, me toca y yo de que, pues qué padre. Y mi hermana se emociona muchísimo y me dice, wow, Juan Pablo, te tocó Carlo Acutis, justo es un santo de tu edad, literalmente. O sea, y además falleció en 2006 y tú naciste en el 2007. Entonces, o sea, es muy reciente. Y entonces dije, ¿cómo? ¿Es en serio? Y de que sí. Y entonces a partir de ahí empecé a profundizar más en su vida, empecé a investigar de que quién era y me di cuenta que tal cual era pues un santo de nuestros tiempos y que se vestía casi igual que yo y que era como yo en el sentido de, pues no sé, así alegre, auténtico, buena onda. Sus fotos, pues te das cuenta que es un joven normal, pues. Y eso fue para mí lo que también me inspiró y me hizo saber que podía ser santo, que no necesitaba ser sacerdote o ser alguien, un monje ermitaño para ser santo, sino que podía ser santo hoy, o sea, en el día de hoy empezar a vivir esa santidad y así como joven, pues intentar seguir el ejemplo de Carlo Acutis que en su corta edad logró una santidad altísima. Tú estás un poco en esta etapa compartiendo tu historia y también en discernimiento de tu vocación. Sí, claro, o sea, obviamente siempre, a ver, con todo lo que me ha pasado en mi vida, creo que es Claro. imposible no preguntarme si Dios pudiera querer algo más de mí en el sentido de una vocación al sacerdocio. Pero la verdad, pues estoy en ese discernimiento, muy tranquilo de saber que lo que Dios quiera, si Dios quiere que me case feliz, y si Dios quiere que sea sacerdote, me va a costar, pero también pues feliz. Entonces, en manos de Dios, tal cual. Entonces, pues yo sigo viviendo mi vida normal intentando cada día luchar por ser mejor y ya eso de la vocación pues está en sus manos y que él me vaya mostrando y poniendo las señales para ir viendo qué camino es el correcto. Qué bueno, Juan Pablo. Mira, para ir terminando, no sé qué les dices un poco a estos chicos o chicas que te escuchan en los sitios a donde vas, ¿no? Pero, ¿qué crees que es importante? O, no sé, tres o cuatro tips que puedes darles a gente de tu edad para buscar esa santidad. O si no conocen al Señor o no ven que sea algo real, porque Dios está vivo, Jesús está vivo, lo sabemos, pero hay gente que no lo sabe.
todavía, ¿no? ¿Qué pasos pueden dar para tener ese encuentro? Porque a veces es mucho más fácil de lo que la gente se pueda pensar. Pedid y Sí, se os dará, ¿verdad? claro. Pues bueno, antes que nada, yo diría que algo muy importante es que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, si no conoces más a Dios, pues obviamente no lo puedes amar. Y muchas veces nos quedamos con el catecismo básico de la escuela y ya eso, solo eso sabemos de Dios. Entonces, obviamente, pues todos tenemos muchísimas dudas. Y siempre he dicho que es muy bueno tener dudas, pero es de muy tontos no responderlas, o sea, no buscar las respuestas, ¿no? Y un tip así concreto es que, bueno, que al menos a mí me ha funcionado, es que todas las dudas que me han venido en torno a Dios, que tengan que ver con algo de Dios, lo que hago es en ChatGPT, en la inteligencia artificial, le pregunto y le digo, por favor, respóndeme esta duda basándote en los escritos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y ya le hago mi pregunta y entonces me cita lo que dijeron estos santos doctores de la iglesia y entonces ya veo la respuesta, me hace mucho sentido y eso reafirma que estoy en la verdadera fe, en la verdadera religión y eso me da muchísimo impulso a seguir queriendo estar más dentro, ¿no? Entonces como un tip, eso es muy bueno, como profundizar más, porque es como si te invitan a ver, por ejemplo, si a mí me invitan a ver una partida de ajedrez, pues obviamente me va a aburrir muchísimo porque yo por lo menos no sé de ajedrez, no me interesa. Entonces, pues obviamente me va a aburrir. Es lo mismo con la fe. Si no conoces de tu fe, pues obviamente te vas a aburrir cuando vas a misa, cuando rezas, porque no tienes ningún sentido ni sabes lo que significa eso. Entonces, número uno, eso, profundizar más y conocer más de nuestra fe. Ahí está el tip del ChatGPT con Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Pero otro así concreto sería, si realmente quieres estar cerca de Dios, joven que me escuchas, un día, pronto si se puede, dile al Señor de todo corazón que quieres ser santo, que quieres amarlo, que quieres conocer más de Él. Y si tú le dices eso, es como abrirle la puertita, la pequeña ventanita que Él está esperando para poder entrar con toda su fuerza. Entonces, yo diría que algún día ponte en oración en tu cuarto y simplemente voltea tu mirada al cielo y di, Dios, quiero ser santo. Ya sé que no puedo, ya sé que está dificilísimo, no sé ni siquiera por dónde empezar, pero quiero. Tú encárgate del resto. Y así va a ser. Dios te va a ir poniendo los medios, las personas, lo que necesitas para ir acercándote y poder ir caminando más en este hermoso camino de la santidad. Entonces, esos serían como consejos así muy prácticos. Y bueno, y si ya estás más dentro de la fe, pues 15 minutos de oración diaria, eso es clave, porque ahí es donde se renueva el amor, la fe. Decía Santa Teresita de Niño Jesús que quien no hace 15 o Santa Teresa de Ávila, no recuerdo cuál de las dos, pero decía que quien no hace 15 minutos de oración mínimo al día, no necesita demonio que lo tiente. Pues ya él mismo se está encaminando por el camino de la perdición. Está fuertísima esa frase, Está pero fuerte. sí tiene todo el sentido. Entonces eso. Y bueno, pues el rezo del Santo Rosario, la Eucaristía diaria, o sea, eso es ya, o sea, si logras eso, ya lo hiciste. Si logras meter en tu rutina que la Santa Misa esté todos los días, como lo primero y lo más importante, ya lo hiciste para poder caminar al cielo. Ese pan nuestro de cada día, ¿verdad? Que lo decimos como quien dice cualquier cosa, pero es el pan nuestro de cada día. Es muy fuerte y lo tenemos Sí, ahí a disposición, por lo menos en muchos países y otros países donde es tan difícil, la gente recorre y horas para tener ese para, encuentro con el Señor, ¿verdad? Y nosotros nos quejamos por nada teniendo un montón de iglesias cerca. Juan Pablo, para terminar, yo te quiero preguntar una cosa que no sé si ha llegado allá en México. En el momento de esta grabación está muy reciente que aquí en España ha, ha muerto una chica, una joven de 25 años que pidió ser eh, eh, el suicidio asistido, que se llama la eutanasia, aquí legalizada lamentablemente en España recientemente. Ha sido una cosa muy impactante, ¿no? Vivida por muchos de diferentes maneras y con muchas polémicas en las que no vamos a entrar, pero a ti como un joven, un poquito más joven que ella, fíjate que puede haber muchos jóvenes a lo mejor que puedan incluso pensar en eso, ¿no? Y hay unas tasas de suicidio muy preocupantes. ¿Cómo pueden estar los jóvenes tan desesperados para tomar una decisión así?
lo único que querer es querer morir, acabar con su vida cuanto antes, ¿no? Y tú acabas de decir que abriendo esa pequeña puertita que siempre hay que tirar hacia adentro para dejar paso, ¿no? Al Señor, por ahí se pueden entrar tantas cosas que te salvan y te transforman la vida, ¿no? ¿Qué Claro. opinas tú de este tema y qué dirías a lo mejor a chicos y chicas que pueden estar, no sé, tan, por muchas circunstancias, muy heridos, muy dañados, que necesitan mucha ayuda y que puedan estar en desesperación, pues que tienen una vía de salvación, ¿no? Que este tema es un tema muy, muy delicado y la verdad, en cierto modo, como que me pongo en sus zapatos, en el zapato de todos los jóvenes que están viviendo. No me imagino qué puede ser tanto sufrimiento, tanto dolor que quieras pues ya terminar con tu vida, ¿no? Como un escape para que se acabe todo el dolor, ¿no? Y la verdad que a mí me parte el corazón, por ejemplo, esta noticia de Noelia, claro que me llegó, claro que me enteré, claro que recé por ella. Eh, y sí, obviamente es muy doloroso. Y bueno, lo que podría decirle a todas estas personas es que Dios nunca te va a dar una batalla que sea más grande que tus fuerzas. Entonces, por más doloroso que sea tu sufrimiento, por más doloroso, por más pesado, siempre hay una salida, siempre hay una respuesta y siempre está Dios ahí ayudándote. Y además, pues saber que, ok, Dios no es el que te está mandando este sufrimiento, más bien es el enemigo el que está queriendo hacer esto en ti. Entonces, saber que Dios te está protegiendo y te está defendiendo y está luchando para que no sea mayor a tus fuerzas. Sé que a veces se puede sentir como que sí lo es mayor a tus fuerzas, pero mi recomendación sería como abandonarse en los brazos de Jesús y siempre saber que estamos llamados a una vida plenísima, una eternidad en el cielo, pero que esa se consigue con nuestros pasos y actos aquí en la tierra. Y también, también saber que todo el sufrimiento y el dolor es redentor si lo ofrecemos y lo unimos a los sufrimientos de Jesús en la cruz. Y cuando comprendes esto, entonces es mucho más fácil cargar los sufrimientos, cargar la cruz, porque comprendes que no es en vano, que está valiendo la pena y que tu sufrimiento ofrecido a Dios y cargado con, sí, tal vez muy doloroso, pero con amor, con valentía y bueno, diciendo, Dios, te ofrezco este dolor tan fuerte que siento dentro de mí, te lo ofrezco, voy a seguir intentando poner una sonrisa, intentando pues hacer lo que me toca de la mejor manera posible, ofreciéndote este dolor. Y es impresionante, ni tú ni yo sabemos, pero tu dolor ofrecido a Dios tiene un impacto grandísimo, grandísimo por la salvación de las almas. De hecho, quiero contar una anécdota que esto me la platicaron a mí, que es real, pues a una persona que le sucedió esto, que cuando tuvo una experiencia fuerte en la que tuvo la oportunidad de que Jesús le mostrara el cielo, una de las moradas del cielo. Obviamente en una capacidad mucho menor a la que realmente sería, porque si no hubiera explotado de amor, pero tuvo esta experiencia y estando ahí, Jesús como que la tomó de la mano y la llevó por un caminito hacia una puerta tal cual, y le dijo, mira, te voy a mostrar lo que hay dentro de esta puerta del cielo. Entonces Jesús abrió la puerta y dentro de esa habitación, por así decirlo, había cientos y cientos y cientos y miles y miles y miles y millones de personas, de almas que estaban ahí en el cielo. Y Jesús le dijo, ¿sabes por qué están aquí todas estas personas? ¿Por qué? Por todo tu sufrimiento ofrecido. Todos tus dolores, todas tus penas, todo lo que sufriste en la tierra y que me lo ofreciste, yo con eso pude ir y transformar miles de vidas y salvar miles de almas. Así que para que veamos que nuestro sufrimiento y dolor no es en vano y que a lo mejor, no sé, ahorita, es más, hasta un dolor de cabeza, me empieza a doler la cabeza, yo le digo, Dios, te ofrezco este dolor de cabeza por la salvación de las almas. Y ya sigo sin quejarme, intentar hacer lo mejor posible. Bueno, pues Dios va a tomar ese ofrecimiento y ya se cuenta, se va a ir a China y en China hay un joven que justamente se iba a aventar de un puente. Y gracias a tu sufrimiento ofrecido, Dios le va a dar una gracia especial que le va a entrar en la cabeza a este joven y va a decir, no, ¿cómo voy a hacer esto? No, ni de broma. Al contrario, voy a seguir luchando.
Y este joven total sale de ahí, se encuentra una persona que le habla de Dios, se convierte y al final es un santo grandísimo. No sé, estoy inventando, pero así sucede y esto pasa. Así que simplemente con saber esto creo que ya es una esperanza grandísima de que aunque estés sufriendo a tal grado de querer quitarte la vida, si tú le ofreces ese dolor a Dios, Dios hace maravillas. Y cuando te mueras, tu recompensa va a ser grande en el reino de los cielos. Y muchas almas te lo agradecerán por no haberte quitado la vida y por haber decidido decir sí a la vida y sí al amor ofreciendo tu dolor. Potentísimo lo que dices, ¿no? Es que están así. A lo mejor si uno no conoce que está todo eso a disposición y que hay esa posibilidad de salvarse uno y de salvar a tantas almas, porque todavía no se ha conocido a Jesús o porque no se ha tenido un encuentro, pues solamente con pedir Jesús te quiero conocer, ¿verdad? Y a partir de ahí dejar y abandonarse puede transformar toda esa tristeza y esa desesperanza que hay en tanta gente, jóvenes y no tan jóvenes, evidentemente, ¿no? Pero hay que ponerse a disposición, eso es lo primero, ¿verdad? Aunque no se conozca a Jesús. Jesús, te quiero conocer y luego ya en el punto en el que estás tú, claro, Jesús, quiero ser santo. Qué bonito, ¿no? Sí. Cómo es muy transformador, o el mundo se podría cambiar tanto, ¿verdad? El mundo este en el que estamos, pues nada, trabajando Juan Pablo por esa intención de santidad, tensión de santidad que decía un santo, San Ignacio me parece que era. Juan Pablo, tienes nombre de santo también, un papa al que también queremos mucho aquí en Matermundi, San Juan Pablo II, que tanto nos ha enseñado también, ¿verdad? A los jóvenes un montón, ¿a que sí? Increíble, un santazo, mi favorito. Sí, sí. Es un gran maestro y su teología del cuerpo tan útil para los tiempos que corren para los chicos, sí, ¿verdad? Jóvenes, todo el mundo. Es otra recomendación muy interesante de formarse en la teología del cuerpo. Juan Pablo, recuérdanos el título de tu libro. Dinos dónde El lo puede encontrar libro, la gente. el libro se llama Reflexiones de un joven enamorado de Dios. Y en mi cuenta de Instagram lo pueden encontrar en la página web que se llama, mi Instagram, juanpablo.castag, con C, casta, C-A-S-T-A-G. Y ahí está toda la información, ¿no? Y tu web donde vas también un poco alimentando un poco todo lo que también el Señor te está regalando, ¿no? Que se te ve en la cara y en esa sonrisa, seguramente igual antes con el fútbol también, pero ahora es mucho más No, especial. de hecho no, ¿eh? Antes la sonrisa era muy oscura. Bueno, ni siquiera, o sea, si ves mis fotos de antes y después es impresionante cómo si cambia los ojos, la mirada, la sonrisa. Claro, impresionante. Hasta uno se ve transformado también de puertas para afuera, ¿verdad? Juan Pablo Castañeda, muchísimas gracias por recibirnos. Eres de México, te conectamos en Ecuador, ahí cerca de donde descubriste esa madre que tenemos en el cielo, ¿verdad? Tan Exacto. bonito también. No te puedo más que agradecer tu tiempo para contarnos esta historia y ojalá muchísima gente pueda escucharla e inspirarse con tu historia tan motivadora y que que sigamos sabiendo de ti un poquito, a ver a dónde te llevan los designios del Señor, que son inescrutables. Es correcto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, como bien dices, ojalá que especialmente puedan escuchar esta última parte de los jóvenes que están teniendo esta batalla contra los pensamientos suicidas y la depresión. Juan Pablo Castañeda, muchísimas gracias y nada, que Dios te bendiga. Seguimos en contacto y si Dios quiere nos vemos en México, en Madrid o en el cielo. Es correcto. Muchas gracias. Qué gusto. Un fuerte abrazo.